Desde que empezó el aislamiento existe mucha incertidumbre sobre los negocios de nuestras ferreterías. Por eso, la revista Fierros y la revista En Obra, los medios líderes en el sector ferretero, nos comparten en el panorama que tienen las ferreterías frente a la pandemia. Feliz Día del Tornillero, María Elisa. Muchas gracias por recibir esta invitación. Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es María Elisa Ponce de León. Yo soy editora de Revista Fierros y pues quiero agradecerte mucho a ti y a Mundial de Tornillos por invitarme a ser parte de esta celebración tan especial del Día del Tornillero. Y pues nada, hoy les quiero contar entonces cuál es el panorama que tenemos de las ferreterías frente a esta situación tan inesperada que es la pandemia. Entonces, bueno, déjame un segundo, ya les comparto. Listo. Entonces, bueno. Entonces para empezar, pues les quiero contar los temas que voy a abordar rápidamente. Son el sector ferretero en Colombia, las ferreterías en medio de la crisis, los puntos clave para vivir esta coyuntura, ideas para mantener su negocio a flote y cómo reactivarse después de la cuarentena. Y pues por último, las enseñanzas que deja esta crisis para el sector. Entonces, bueno, para empezar y entender qué está pasando con el sector ferretero en medio de esta crisis, es importante conocer cómo estábamos antes de que todo esto empezara. Entonces, lo primero que hay que decir es que sin duda el sector ferretero se ha convertido en un jugador muy relevante dentro de la economía colombiana en los últimos años y ha llegado a representar el 2,5% del PIB. Es decir, es un sector pues bastante representativo. Como vemos en estas dos gráficas, en la primera que tenemos a la izquierda, de acuerdo con la encuesta anual de comercio al por menor del DANE, las ventas relacionadas con artículos de ferretería muestran una caída pronunciada que tocó piso desde 2016 y que va en un crecimiento positivo desde 2018. Y como lo vemos en la segunda gráfica que tenemos a la derecha, en 2019 el comportamiento respecto a lo que pasó en 2018 es bastante mejor y de hecho tenemos un pico en noviembre. Entonces, digamos que esto nos muestra en primer lugar que el sector ferretero se está moviendo y en segundo lugar que está atado absolutamente a lo que vaya pasando en términos macroeconómicos y a la construcción, que pues como todos sabemos, digamos que la construcción ha tenido muchos ciclos durante los últimos periodos. Bueno, ahora bien, es muy importante resaltar que la dinámica de las ferreterías ha cambiado en los últimos años, se han expandido y han diversificado su forma de negocio. Entonces, como vemos en la primera gráfica a la izquierda, se estima que para 2018 en Colombia habían 42.785 ferreterías o pues establecimientos que conforman el sector ferretero. De estos, 21.539 venden exclusivamente artículos de ferretería, mientras que 21.246 han diversificado su portafolio. Esto de la diversificación quiere decir que han incluido productos como metales, combustibles, líquidos, chatarras, etc. Bueno, y como vemos en la segunda gráfica, el sector ferretero constituye el 5,4% del total de establecimientos comerciales que el DANE censó en el país. Esto quiere decir que tiene una representación altísima. Otra cosa muy importante que no incluí aquí dentro de esta presentación, pero que es clave para entender cómo afecta o cómo toca al sector ferretero todo lo que tiene que ver con el COVID, es que tanto los distribuidores como los proveedores dependen muchísimo de las importaciones de productos ferreteros que se hacen principalmente de China y en segundo lugar de Estados Unidos. Entonces, pues digamos que es claro que este tema que está sucediendo con el COVID va a afectar eventualmente al sector ferretero y además en todo lo que tiene que ver con su cadena de suministro. Bueno, en cuanto al carácter de los negocios y el tipo de ventas que se realizan en el país, vemos que hay 22.779 empresas ferreteras que comercian al por mayor, de las cuales 12.506 venden exclusivamente artículos de ferretería y 10.573 han diversificado su portafolio, como les explicaba anteriormente.
Igualmente, hay 20.006 empresas ferreteras que comercian al por menor, de las cuales 9.033, venden referencias del sector ferretero y 10.973 combinan artículos, combinan los artículos ferreteros con otros productos. Entonces, como vemos, efectivamente la tendencia va hacia la diversificación. Bueno, aquí en cuanto al tamaño de las ferreterías que vemos, en las principales ciudades de Colombia que están aquí marcadas en la primera gráfica que ven a la izquierda, encontramos que el 88,68% de las ferreterías son microempresas, el 9,18% son pequeñas empresas, el 1,82% son medianas empresas y el 0,31% son grandes. Esta segmentación la realizamos en Revista Fierros con base en el decreto 957/2019 del Gobierno Nacional, por medio del que se hace una serie de segmentaciones de tamaños dependiendo de los diferentes sectores. Aquí hablamos específicamente del sector comercio. Bueno, entonces, teniendo todo este panorama claro, vamos un poco a mirar qué es lo que ha pasado con las ferreterías en medio de la crisis. Lo primero es que, como ya todos sabemos, a partir del 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, y antes de que pasara esto, incluso estábamos viendo que así no hubiera medidas de aislamiento obligatorio, la gente estaba todos estábamos temerosos de salir a la calle, de ir a lugares públicos, de ir a congregaciones. Entonces, lógicamente, se empezó a notar una disminución en los comportamientos normales del comercio. Después, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, fue anunciado el primer periodo de aislamiento obligatorio, pero pues como todos sabemos, esto se extendió hasta el 27 de abril en primer lugar, después hasta el 11 de mayo, y en realidad no sabemos si haya una nueva prolongación o si pues vamos a volver a actividades normales y después va a haber una nueva cuarentena. Entonces estamos a la expectativa sobre ese tema. Pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que a pesar de que esta situación ha sido muy dura y que sin duda va a tener un impacto muy fuerte a nivel macro y micro, esto no tiene que significar el fin de los negocios ferreteros. Y de hecho, no todo lo que ha pasado ha sido negativo dentro de nuestro sector. Por ejemplo, ha sucedido algo muy, muy bonito, y es que se ha demostrado en diferentes partes del mundo, incluida Colombia, el papel protagónico que tienen las ferreterías dentro de las comunidades, dentro de las cadenas de suministro. Por ejemplo, en Italia, que es uno de los países donde las medidas de aislamiento han sido más drásticas, el gobierno estableció que la venta de herramientas, pinturas, materiales de construcción es de primera necesidad, y por lo tanto los ferreteros, bajo muy estrictas medidas de seguridad, han podido seguir prestando sus servicios. En Estados Unidos también, por ejemplo, sucedió que la Asociación Norteamericana de Ferreterías, que es muy fuerte y agrupa muchas empresas del sector ferretero y del sector retail, solicitó al gobierno que durante la cuarentena las ferreterías pudieran permanecer abiertas, y argumentó para esto que las ferreterías durante catástrofes naturales como pueden ser huracanes, terremotos, etcétera, han sido los principales puntos donde la gente se ha podido proveer de insumos necesarios para mantener sus espacios seguros, para recomponer sus casas y demás. De modo que esto nos hace ver que las ferreterías tienen un rol absolutamente protagónico dentro del comercio y dentro de las sociedades en general, porque nos proveen de insumos importantísimos, y es desde este punto, desde este rol protagónico, donde deberíamos en el sector ferretero reinventarnos pensando en una etapa post-COVID. Entonces, bueno, lo siguiente es, vamos con los puntos clave para vivir a la coyuntura. Entonces, lo primero, antes que nada, mantener el liderazgo. Este es un punto en el que coinciden absolutamente todos los analistas, en todos los foros, todas las empresas de servicios de apoyo empresarial. Definitivamente, las empresas que en este momento no tienen un líder sensato que sepa tomar decisiones, que sepa asumir lo que está sucediendo, pues están prácticamente destinadas al fracaso, pues porque definitivamente este no es un momento para que estemos sin una dirección fija. Entonces, señor ferretero, lo primero que tiene que hacer si usted quiere salvar su negocio es mantener el liderazgo. Y uno de los temas clave dentro de este liderazgo es mantener una comunicación constante y precisa con sus grupos de interés. ¿Y los grupos de interés cuáles son? Los empleados, los clientes y los proveedores. Entonces, en primer lugar, con los empleados.
Es clave establecer canales de comunicación directa y regulares con ellos para contarles cuál es la situación que atraviesa el negocio, cuáles son las medidas de contingencia que se pueden tomar y ayudarles a reducir su ansiedad, pues porque en este momento de la vida todos estamos muy a la expectativa de lo que pueda pasar. Igualmente es clave tener comunicación con sus proveedores, pues dadas todas estas irregularidades que se están viendo en el mercado, seguramente los procesos logísticos y de compra se van a empezar a ver entorpecidos de alguna manera, pero esto no quiere decir que se tengan que interrumpir. Todo puede seguir fluyendo, dadas las debidas proporciones, a partir de la comunicación con los proveedores. Y por último, importantísimo, tal vez más importante que todo, es tener comunicación con los clientes. En este momento usted no se puede desaparecer ni puede esperar a ver qué pasa, que pase la tormenta, sino que tiene que comunicarse con los clientes y contarles que el negocio no se va a acabar, que van a volver a abrir después de la cuarentena o que ya están abiertos, que están prestando una serie de servicios. Puede ser que estos canales de comunicación con los grupos de interés impliquen una inversión, incluso un recurso que se esté dedicando a mantenerlos activos. Sin embargo, es importantísimo y es lo único que le puede generar un retorno de esos clientes más adelante. Por otro lado, es importante que negocie el arriendo con los proveedores, con los clientes. Este es un momento que no solamente está siendo duro para el dueño de la ferretería o del negocio, sino para todos. De modo que es importante tener paciencia y apertura y saber que seguramente va a ser necesario negociar contratos, pagos, etc. Bueno, por otro lado, cuide la caja, mantenga la liquidez y mucho ojo con el capital de trabajo. Es claro que los negocios, a pesar de lo rentables que puedan ser y lo estables y demás, dependen de la liquidez para seguir operando, para seguir manteniéndose activos. Entonces, para esto existen una serie de recomendaciones pues que las podemos encontrar en múltiples partes. Yo les recomiendo mucho que consulten la última edición de la revista Fierros, que en este momento ya pueden encontrar al aire en nuestra página web, en la que tenemos un artículo extenso sobre este tema y damos una serie de soluciones. Quiero resaltarles 3 principales que me parecen muy importantes. 1, gestionar adecuadamente los inventarios. Entonces, en este momento usted tiene que reponer solo lo vendido y no caer en comprar sobre pronósticos ni dejarse tentar porque el proveedor le ofrezca descuentos por grandes volúmenes que de pronto usted más adelante ni siquiera va a poder vender. Por otro lado, es momento de refinanciarse. Ahorita prácticamente todos los bancos, las entidades financieras, el gobierno han sacado líneas de créditos especiales y alivios para pymes, para micropymes y pues para empresas grandes. Entonces es momento tal vez de sentarse, hacer una investigación concienzuda, asesorarse de alguien y mirar cuál de estos alivios le puede funcionar a usted. Usted lo que necesita en este momento es tener liquidez, plata en el bolsillo para poder seguir operando. Y pues por último, claramente recortar todos los gastos que no sean 100% necesarios para seguir con esta operación y para seguir funcionando. Bueno, por otro lado, es importante que entienda los cambios de la cadena de valor y el modo de adecuarse a este. Este es un punto importantísimo para vivir el periodo de coyuntura. Como todos sabemos, esta crisis ha generado un fenómeno de comportamiento irracional y de compras compulsivas en el que usted no puede caer. No podemos pensar que nos vamos a quedar sin inventario, entonces empezar a comprar y comprar para, pues como les decía ahorita, después tener una cantidad de inventario en stock que usted de pronto ni siquiera va a poder hacer rotar o va a poder vender. Bueno, por otro lado, clave generar empatía con su público objetivo, comunicarse con ellos. El servicio al cliente que usted puede prestar en este momento va a ser clave para tener a sus clientes al lado suyo y asegurarse que retornen al punto de venta cuando, pues en una etapa post-COVID que esperamos todos que sea muy pronto. Y la forma de acercarse a los clientes no es tratando de venderles, sino dándoles a conocer que usted entiende sus necesidades y lo quiere apoyar. Por ejemplo, ahorita, para el sector ferretero, podríamos pensar que la mayoría de gente que está en su casa busca planes para hacer. Entonces muchos dicen, bueno, vamos a hacer bricolaje, tareas en el hogar, vamos a arreglar esta tablita que se nos había caído, esta conexión que no está bien. Entonces el ferretero, que es mucho más experto que cualquier mortal en este tema, puede aprovechar para sacar a través de su página web, a través de WhatsApp, a través de diferentes redes, videos en los que les cuente a las personas cómo se deberían hacer este tipo de trabajos. Puede pensar, oiga, ¿y qué pasa si les vendo el kit completo para pintar la casa? Entonces les digo, mire, estos son los colores del momento y además le voy a dar el rodillo que no salpica y la brocha que no sé qué. Entonces ese es el momento en el que usted
piense en todas esas cosas con las que se puede conectar con su cliente y las aproveche y las comunique. Bueno, aproveche para reorganizarse. Este es un periodo en el que su negocio seguramente está cerrado o está prestando un servicio de forma limitada, pero no puede ser tiempo perdido. Es importante que aproveche para revisar con lupa todos los aspectos de su negocio: exhibición, inventario, servicio, distribución. Revise de qué forma puede mejorar todos estos aspectos y adaptarlos en un nuevo escenario. Tengan en cuenta que la transformación digital y la innovación ya no son una opción, son la única opción. Nos hemos acostumbrado mucho en el sector ferretero a que somos muy reacios a la parte digital, a que todo lo que tiene que ver con redes sociales, con página web y demás. No, eso no es lo nuestro, porque el negocio lo montó nuestro papá hace tantos años y entonces lleva toda la vida funcionando así y ha dado resultados. Fantástico, en otros escenarios funcionaría. En el escenario al que nos vamos a enfrentar en este momento no va a funcionar. Tenemos que replantearnos, tenemos que empezar a pensar cuáles son esas nuevas oportunidades que nos ofrece la tecnología. Y acá hay un punto muy, muy importante que estaba oyendo en un foro esta semana en el que invitaron a una serie de expertos. Decían otra cosa que es clave, y es: este momento de la vida usted lo puede aprovechar para empezar a recoger toda esa información que tiene sobre sus clientes y empezar a segmentarlos dependiendo de sus gustos, de las compras que hacen, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que hacen los retails con el Big Data, y empezar a enfocar su nueva dinámica de ventas post-COVID en este sentido, un servicio cada vez más personalizado. Y adicionalmente, pues digamos que en términos de innovación hay otras áreas que no tienen que ver necesariamente con lo que les acabo de mencionar, sino que pueden ser más en términos de optimización de gestión interna de la empresa. Entonces empezar a pensar en todos los software que nos ayudan en la gestión de compras, en la gestión de inventario, etcétera, etcétera. Bueno, contemple la posibilidad de que su ferretería funcione durante la cuarentena. Este es un punto delicado y en el que tenemos bastantes variaciones, y para el que es muy importante asesorarse legalmente, porque a pesar de que los decretos que han salido ahorita, anoche salió el decreto 593, si no estoy mal, en el que nos cuentan cuáles son las actividades que quedan exceptuadas de este aislamiento entre el 27 y el 11 de mayo, todavía no tenemos 100% de claridad acerca de qué va a pasar con las ferreterías. Digamos que somos parte esencial de la cadena de suministros del sector construcción, sin embargo, el comercio minorista no está autorizado. Entonces, en este sentido, es muy importante que usted se remita a los documentos, decretos legales que han salido, se asesore para hacer una lectura, porque pues no todas las personas, no todos los mortales entendemos muy bien todos estos términos técnicos, y busque la forma de funcionar en medio de toda esta coyuntura, pues porque digamos que realmente esto puede hacer la diferencia entre estar activo o tener días absolutamente muertos. Entonces yo les recomiendo mucho también que en la página web de Revista Fierros hemos sacado esta semana un par de artículos muy interesantes en ese sentido, y ahorita los abogados de Lavado y Aldana, que también nos han asesorado para todos estos temas y que están invitados hoy, seguramente nos van a contar sobre eso. Bueno, y por último, esta es la ocasión perfecta que probablemente de otra forma no habríamos tenido de preguntarnos en qué se estaba quedando nuestra ferretería antes de la crisis. ¿Realmente estamos a la vanguardia? Si nos estuvieran haciendo una evaluación, ¿nos rajaríamos en algo? Es el momento ideal para que usted se siente y piense en todos estos aspectos y busque la forma de optimizar. Entonces, ahora, ¿cómo reactivarse después de la cuarentena? Lo primero, antes que nada, es generar una experiencia en el punto de venta donde la seguridad sea lo primero. Sin duda, cuando salgamos a la calle, cuando se acabe esta cuarentena, que todavía no sabemos muy bien cuándo va a ser, igual vamos a seguir bastante temerosos. No vamos a querer ir a lugares que parezcan inseguros o donde nos podamos contagiar del virus. Entonces, en este sentido, lo primero es cuidar a nuestros empleados. En la presentación que nos hicieron ahorita, dieron algún par de tips que también podemos estar aplicando a las ferreterías, que tienen que ver con establecer protocolos de limpieza. Por ejemplo, yo hablando con ferreteros y sacando ideas de lo que ellos están haciendo, algunos me decían: miren, nosotros estamos poniendo unas alarmas cada hora o cada 2 horas para recordar a los empleados que vayan y se laven las manos. Establecer horarios para que no todos estén al mismo tiempo en la ferretería o en el punto de venta, y que además no todos se tengan que montar en hora pico en el Transmilenio o en el transporte masivo de cada ciudad.
Entonces, pues esto es importantísimo. Primero, hay que cuidar a nuestros empleados. Segundo, de cara al cliente. Y para transmitir un ambiente seguro es recomendable que implementemos estrategias como tener antibacterial a la mano, de marcar las distancias dentro de la ferretería, los espacios que no se deberían cruzar para pues mantener esto que nos han pedido todas las entidades de salud sobre la distancia social, evitar al máximo cualquier interacción que implique contacto humano, entre otras muchas estrategias. Yo acá les recomiendo que consulten el manual que sacó la Asociación de Ferreteros de Norteamérica, un manual muy interesante que incluso pueden imprimir, está en inglés, pero pues es muy sencillo, lo pueden traducir, lo pueden imprimir y lo pueden pegar en sus ferreterías para que no solo lo tengan claro ustedes, lo tenga claro el cliente y de seguridad. Bueno, otra cosa importantísima es que, como les decía ahorita, un líder en este momento tiene que entender y aceptar que el mundo cambió. No puede quedarse con los modelos de negocio que tenía antes de la pandemia y esperar que en 1, 2 o 3 meses puedan volver a funcionar igual que como estaban funcionando antes de toda esta crisis. Es importante que su estrategia de reapertura sea diseñada teniendo en cuenta que va a haber grandes cambios en el mercado. El consumidor va a cambiar, el consumidor de ferretería va a cambiar. Es importante que usted esté alineado y organice su estrategia de ventas, de abastecimiento y de todo en función de eso. Creo que otra clave para poder reinventarse después de esta crisis es pensar en cómo podemos ayudar y servir. Entonces, entre las necesidades que yo creo que vamos a empezar a ver para el ciudadano común es la asesoría. Por ejemplo, como les decía, ahorita todos estamos en nuestras casas, si se nos dañan los tacos, si tenemos un problema con las instalaciones eléctricas, seguramente no tenemos mucha idea la mayoría de las personas qué hacer. En cambio, el ferretero sí. Entonces, por ejemplo, pensar qué servicios de asesoría podemos empezar a prestar, cómo los podemos prestar, a través de qué canales. También vemos que es un momento ideal para diversificar la oferta y tratar de alinearla con lo que la gente más está buscando en este momento, que seguramente van a ser espacios limpios. Entonces podemos ver una oportunidad en incluir dentro de nuestro portafolio ferretero todo lo que tiene que ver con equipos de limpieza, desinfectantes industriales, guantes, etc. Entonces ahí hay una oferta chévere que nosotros podemos empezar a analizar. Vamos a tener que también pensar en otro tipo de sectores que podemos atender. Un ejemplo que me parece muy bonito es que en Argentina y pues en otros países el sector ferretero se ha vuelto una importante fuente de insumos para la infraestructura del sector salud. Les han donado tornillos, les han donado varillas, mejor dicho, les han significado la forma de poder cumplir con todos estos requerimientos que tienen. Por otro lado, vamos a tener que pensar en nuevos canales de venta, como las redes sociales, las televentas, entre otros. Pero ojo, no es solo nuevos canales de venta, sino las estrategias que vamos a implementar para seguir prestando ese servicio cercano, personalizado, que siempre ha caracterizado al sector ferretero, ese servicio de asesoría. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, por otra parte, es fundamental que, teniendo en cuenta que la construcción se va a reactivar desde el 27 de abril, este lunes, pensemos cómo podemos atender a ese sector, cuál es la oferta que necesitan, pero además nos informemos muy bien sobre todos los protocolos de bioseguridad que han venido sacando en estos días para que podamos prestar un buen servicio y optimizar los tiempos. Aquí hay toda una serie de señalamientos, pues de parámetros en cuanto a cómo debe ser el despacho, la compra, la entrega, etc. Entonces es importante que nosotros como distribuidores de ese segmento estemos totalmente alineados y ya lo sepamos desde antes. Bueno, contemple seriamente la opción del comercio electrónico. Sería ideal que todas las ferreterías pudieran tener su propia página web para hacer e-commerce. Sin embargo, esta no es la única opción. También existen los marketplaces, que son las plataformas que ya están montadas a través de las que usted puede ofrecer sus productos. Están las redes sociales, el WhatsApp, que son gratuitos o que implican inversiones muy bajas, que están al alcance de prácticamente cualquiera y que son muy directas y que realmente en este momento de la vida creo que todos estamos consultando minuto a minuto, entonces pues son ideales. Los domicilios. Es importantísimo entender que el auge que hemos visto nosotros en este momento de lo que ha pasado con los domicilios, no solamente se va a extender, sino probablemente se nos va a instalar. Vamos a empezar a ver un consumidor que depende en gran medida de los domicilios, entonces sería una buena idea. Yo he empezado a ver en estos últimos días que las diferentes plataformas de domicilios ya están incluyendo otro tipo de servicios que no solamente son comida. Entonces usted averigüe de qué forma
de pronto puede hacer una alianza o incluso puede montar su propio servicio de domicilios, que tampoco le implica, mejor dicho, un montón de plata ni un montón de gente, sino que es algo que puede ser más sencillo de lo que nos imaginamos. Así es, María Elisa. Así es. Y veníamos hablando de eso nosotros antes de que empezara toda esta situación de la pandemia, de la transformación digital que tiene que sufrir el sector ferretero, que se veía muy lejano, pero a raíz de esto fue un paso acelerado que tienen que dar los ferreteros, o si no, pues casi que se queda en el olvido, ¿cierto? Exactamente, es absolutamente necesario. Como tú muy bien lo dices, no estamos muy acostumbrados a que en ferretería tenemos que incluir todo este tema de las nuevas tecnologías, pero es fundamental. Ahorita para posicionarnos es fundamental. Total, hay que reinventarse, siempre hay que buscar ser innovadores, y por eso siempre de la mano de Revista Fierros hay que estar atentos de los artículos que son tan importantes y de alta relevancia, que nosotros los tenemos y los leemos entre las directivas, y también proveemos de información. Y tú hablabas del tema de la información y de organizar la información, y sobre eso Bill Gates en su momento dijo: ahorita no es el que tenga información, porque información hay mucho, es cómo la estamos administrando, y hacia ese comentario que tú invitas a los ferreteros, a los tornilleros, a los empresarios en ese momento, es algo súper clave. Y la parte legal de lavado y aldana, como tú comentas, es un tema muy importante. Van a seguir saliendo decretos y hay que estar muy atento. Por eso siempre hay que estar con los mejores y hay que asesorarse de los mejores. Absolutamente. Entonces, mejor dicho, yo creo que uno no se puede poner a tratar de interpretar temas legales, sobre todo si eso puede significar que le pongan una multa o que le cierren el negocio. O sea, es importantísimo en ese sentido tener una asesoría legal. Y tengo amigos de ferreterías y tornilleros que lamentablemente no siguieron las advertencias del gobierno, les colocaron una multa y ahorita están buscando cómo pagar la multa, no tanto por vender, que lo básico, se suman otros problemas adicionales. Imagínate. Y bueno, vale, pues muchas gracias a María Elisa por esta intervención, muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, Juan, muchas gracias por la invitación, y me gustaría invitarlos a todos, a los que nos están viendo en este momento, a que sigan a Revista Fierros en sus redes sociales. Vamos a estar informándoles sobre todo lo que venga pasando y aprovechar todas estas oportunidades maravillosas que ofrece Mundial de Tornillos en esta cuarta celebración del Día del Tornillero.